empieza a darse cuenta de que efectivamente hay una cierta rigidez en el proceso de ejecución, en los procesos de familia, porque en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha introducido, aunque referido a gastos extraordinarios, un párrafo en el 776 donde da lugar a una especie de incidente de previo pronunciamiento, precisamente porque se da cuenta de la complejidad de ejecución de algunas cuestiones como las que aquí nos ocupan. Yo creo que no estaría de más que en materia de ejecución del régimen de visitas y de estancias también hubiera ese incidente previo. Es decir, vamos a escuchar a la otra parte para saber qué es lo que pasa. Esa insuficiencia del marco jurídico de la ejecución se pone de manifiesto en los propios escritos que nos presentan los letrados. Muchas veces el letrado presenta un escrito a la juzgada de familia contando las dificultades que tiene el cliente en la ejecución del régimen de visita y pidiéndonos cosas tan heterogéneas como que el juzgado actúe en consecuencia, que el juzgado adopte la medida que más beneficia al menor, que intervenga el equipo técnico. Es decir, hay veces que los propios letrados se dan cuenta de que el elenco de medidas que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil no sirven para un conflicto como el incumplimiento del régimen de visita y de estancia. Otras veces lo que se constata a lo largo de ese trámite procesal es que lo que se necesitan son otras medidas distintas de las que han pedido las partes. A veces la solución del conflicto en la ejecución del régimen de estancia no es suspender la visita, a lo mejor basta con derivarlas al punto de encuentro familiar. Por tanto, insisto, el marco jurídico en este tipo de incidencia es escaso y muy rígido y eso plantea problemas importantes a la hora de la ejecución. Tenemos además los operadores jurídicos y especialmente los jueces un problema de prueba. Yo lo llamo ahí la radiografía del incumplimiento. Una radiografía buena del incumplimiento para poder adoptar buenas soluciones conllevaría a responder a esas tres preguntas. ¿Quién es el que incumple? ¿Por qué se incumple? ¿Y cómo se incumple? ¿Quién incumple? A veces es difícil saberlo, porque el incumplimiento se desarrolla en un ámbito privado y con testigos de nula o escasa credibilidad. Y por tanto no es fácil saber si existe un único incumplimiento de una de las partes o de ambos. Ella no está en la casa cuando voy a buscar al niño contra él no ha venido a recogerlo. Llegué y no estaba, la otra parte estuve esperando una hora y como no llegaba me marché. Hay a veces que el incumplimiento incluso es recíproco. Yo recuerdo, y lo cuento siempre como anécdota, antes de la existencia del punto de encuentro, que los problemas de prueba de los incumplimientos llegaban a plantear situaciones kafkianas. Recuerdo un caso en el que nos presentaron un acta notarial donde el notario había ido al domicilio del progenitor custodio y rezaba el acta: constituido yo el notario fulanito de tal en el domicilio de doña Venganita en la calle tal, piso tal, coloco mi ojo derecho en la mirilla y a continuación relato lo que observo. En fin, se veían situaciones auténticamente kafkianas porque no había una forma clara de acreditar qué es lo que estaba pasando en esos incumplimientos. ¿Cómo se incumple? A mí me parece fundamental para poder dar una buena solución al conflicto. No es lo mismo un incumplimiento aislado que reiterado, varios incumplimientos espaciados que consecutivos o próximos, que los incumplimientos estén justificados o no. ¿Por qué se incumple? Esa es otra de las respuestas que hay que tener claras para dar una buena solución. Unas veces podemos estar ante incumplimientos por falta de interés del progenitor no custodio, por interferencias parentales, por traslado del menor fuera del domicilio habitual, etcétera, etcétera. Por tanto, entiendo que para dar una buena solución a ese conflicto es fundamental esa radiografía del incumplimiento que deberá responder a esas tres preguntas básicas. Precisamente la escasez, la insuficiencia del marco jurídico que nos ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil es lo que hizo aparecer nuevos instrumentos para gestionar esa parcela del conflicto familiar. Me voy a referir a los puntos de encuentro y a los servicios de intervención por ruptura. El punto de encuentro ha mencionado María Ángela algunas cuestiones, yo voy a dar dos pinceladas básicas. Primero, es el mejor instrumento que ha aparecido en el ámbito de los procesos de familia para garantizar las relaciones parentales. Yo creo que desde luego los puntos de encuentro permiten que en los juzgados de familia se hable de un antes y un después de la aparición de los puntos de encuentro.
pacifican los conflictos, resuelven muchísimos incidentes que antes llegaban a los juzgados y desde luego contribuyen a mejorar la respuesta. Creo que precisamente por la eficacia, por la imparcialidad y la objetividad con la que actúa, están siendo objeto últimamente de aceradas críticas por determinados sectores sociales que pretenden, en mi opinión, imponer su visión subjetiva del problema ante unos profesionales que dan una información imparcial y objetiva, y sobre todo que nos facilitan muchísimo a los jueces esa radiografía del incumplimiento que antes he mencionado. Sí me parece importante la función que desarrollan los puntos de encuentro en un problema que, aunque numéricamente no es excesivo, sí es importante en materia de ejecución. Me refiero a la petición de suspensión del régimen de visitas cuando ha mediado una denuncia por abuso sexual o malos tratos al menor, bien por el progenitor no custodio o por alguna persona de su entorno. En el juzgado de familia hemos hecho un mini protocolo para estos casos que sigue siempre los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que tener claro si ha habido intervención del juzgado de instrucción en esa cuestión, es decir, si ha habido denuncia y si el juzgado de instrucción, el juzgado penal, ha tomado alguna decisión en materia de régimen de visitas, porque en esos casos hay que tener muy claro que la decisión que adopta el juzgado de instrucción tiene preferencia sobre la que pueda adoptar en su caso el juzgado de familia. Si el juzgado de instrucción ha suspendido el régimen de visita como consecuencia de la denuncia, nada podemos hacer en el ámbito del juzgado de familia. Si el juzgado de instrucción no ha intervenido, el juzgado de familia hace una valoración de la afectación del menor por los hechos denunciados y si existe una duda razonable sobre la veracidad de los hechos. En función de esos dos elementos, nosotros adoptamos y trabajamos con la doble hipótesis de veracidad-falsedad de la posible denuncia. Y para ello entendemos que la mejor forma de garantizar los intereses en juego es el establecimiento de unas visitas tuteladas en el punto de encuentro. Eso permite, de una parte, garantizar la seguridad del menor de que no se van a repetir esos hechos. Ahí partimos de la hipótesis de veracidad, que sean ciertos los hechos que se denuncian. Y a la vez garantizamos también la posible normalización de las relaciones parentales en el caso de que se demuestre que la denuncia es falsa y que no tiene veracidad. Porque todos sabemos lo difícil que es recuperar un régimen de relación paterno-filial cuando ha estado suspendido 2 o 3 años como consecuencia del trámite en el proceso penal. En relación a los servicios de intervención por ruptura, es un servicio externo relativamente novedoso, que lleva funcionando poco tiempo, pero que camina también en la misma línea, de potenciar esas perspectivas no judiciales y de facilitar nuevos instrumentos para gestionar el conflicto familiar y concretamente el incumplimiento del régimen de estancia y éxito. El funcionamiento del servicio de intervención por ruptura responde a la siguiente premisa. Su finalidad es mejorar la relación o normalizar la relación familiar para que el menor pueda hacer efectivo su derecho a relacionarse de una manera buena con ambos progenitores. Su intervención está recomendada en aquellos niveles de conflictividad media-alta del grupo familiar y que se ha exteriorizado a través normalmente de una interrupción del régimen de visita. Y igualmente suelen intervenir cuando el resto de los servicios con los que se cuentan, bien sean los servicios de mediación, el punto de encuentro, la propia intervención del equipo técnico, se han demostrado inútiles para conseguir un cambio en el comportamiento de los progenitores. El servicio de intervención por ruptura de Málaga viene funcionando desde el año 2009, es todavía un servicio joven, son pocos los casos que se han derivado, pero nosotros, en fin, estamos muy satisfechos de su funcionamiento y desde luego tenemos muchas esperanzas en ese servicio. El apoyo jurídico en base al cual los jueces podemos acordar este tipo de derivaciones habría que buscarlo en el artículo 158.4 del Código Civil y en el 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto podría permitir la imposición de una multa coercitiva en el caso de que no se asistan a las sesiones establecidas.
Aquí surge un problema que probablemente quienes estáis ahí pues tenéis más datos para poderlo exponer, y es las dudas que se le ofrecen a algunos terapeutas, a algunos psicólogos, de si la intervención forzosa o no voluntaria en este tipo de servicio puede ser efectiva o realmente cercenaría las posibilidades de trabajo en este tipo de servicio. Y ya para concluir quiero hacer mención de dos resoluciones judiciales, hay muchísimas en el ámbito de los incumplimientos de medidas personales y concretamente de medidas de guarda y de visitas, pero me voy a referir a dos que ponen de manifiesto lo que he venido comentando en mi exposición: la insuficiencia del sistema judicial en este ámbito, incluso la crisis de ese sistema para resolver los conflictos. Una de ellas es un auto de la Audiencia Provincial de Málaga, de fecha 7 del 12 del 2006, de la sección sexta, donde se viene a decir que los incumplimientos de visita por el progenitor no custodio no son susceptibles de ejecución impositiva en el trámite de ejecución que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, viene a decir que como ese padre no quiere voluntariamente estar con el hijo, que poco beneficio le puede suponer al menor estar con una persona que no quiere estar con él. Y nos revocó la multa coercitiva que le habíamos impuesto a ese padre que no cumplía con las visitas y nos dejó prácticamente indefensos. Es decir, a partir de ahí, yo muy pocos incumplimientos del progenitor no custodio trato de imponerlos a través de multas coercitivas, porque la Audiencia Provincial de Málaga nos ha dejado desarmados en ese aspecto. Otra sentencia interesante es la del Tribunal Supremo de 30 de 6 del 2009, de Encarnación Roca, una sentencia bastante conocida y interesante por varias cuestiones. Una es porque establece la posibilidad de indemnización al progenitor no custodio cuando ha sido privado del contacto con sus hijos por manipulaciones del progenitor custodio. Hasta ahí es una sentencia muy positiva y muy interesante, pero tiene un fundamento de derecho, el quinto, donde obiter dicta viene a indicar también, pues más o menos lo que venimos hablando, que las medidas de ejecución personales de régimen de visita, especialmente si se ha exteriorizado una voluntad contraria del menor, no son tampoco susceptibles de ejecución por vía coactiva o por vía impositiva. Ese fundamento de derecho deja ahí en el aire, desde luego, muchas cuestiones que pueden ser objeto de polémica. Creo, a modo de conclusión, que incluso estas resoluciones judiciales lo que exteriorizan, y vuelvo al principio de mi intervención, es la insuficiencia de las perspectivas jurídicas, la insuficiencia del marco jurídico en materia de ejecución del régimen de custodia y de visita. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque estamos operando, estamos trabajando en este campo sobre relaciones jurídicas personalísimas. Y como digo ahí en la diapositiva, el juez de familia no tiene una varita mágica para resolver un conflicto complejo y donde las otras perspectivas, esas perspectivas emocionales, psicológicas, son tan importantes. Y sobre todo porque en materia de ejecución de estancia y visita se exterioriza esa crisis del principio impositivo que tanto se manifiesta en el conjunto de los procesos de familia. El juez de familia no lo puede todo, precisamente porque se mueve dentro de un marco jurídico legal que echa en falta esas otras perspectivas no estrictamente jurídico-legales. Pues por mi parte nada más, agradecerles la atención, quedar a su disposición para el coloquio y creo que quedan sobre la mesa cuestiones que pueden dar lugar a mucha polémica. Muchas gracias.